Hola, ¿qué tal, chicos, chicas? Bienvenidos a otro capítulo de Maldita Narrativa, mi podcast donde hablamos de storytelling estratégico, donde hablamos de narrativa para marcas personales, líderes, también para emprendedores y sobre todo esa parte de marca personal y también comunicación corporativa. Este es el segundo capítulo de video podcast, ya que vi que, bueno, pues la repercusión que había tenido en el primer capítulo había dado mucho de qué hablar. La verdad es que el retorno fue muy positivo, así que me he vuelto a liar la manta a la cabeza y vuelvo a grabar un capítulo más de mi podcast Maldita Narrativa a través también del vídeo. Soy Elia Guardiola y te doy la bienvenida a ti que me estás escuchando y ahora mismo ya me estás viendo. Hoy voy a hablaros de el TDAH, pero sobre todo lo estoy enfocando, lo voy a enfocar a la parte de liderazgo, a la parte de marca personal también. Hoy quiero hablarte de esto, que para mí es algo muy personal, algo que forma parte de mí y que quizá también forma parte de ti. Hablo del TDAH, del trastorno del déficit de atención y de la hiperactividad. Fíjate, vivimos en una sociedad hiperconectada, pero sobre todo emocionalmente desconectada. Cada vez somos más los que sentimos que nuestra mente pues va por libre, tiene como personalidad propia. Saltamos de una idea a otra, nos cuesta, no sé, sostener el foco, la cabeza no para y a veces el cuerpo tampoco. Y cuando alguien nos dice, ostras, Elia, concéntrate, es muy gracioso porque solo me dan ganas de decirle y responderle, oye, si supieras lo que me cuesta, no es tan fácil. De hecho, hoy te traigo este libro, Mentes dispersas, del doctor Gabor Mate, médico canadiense, referente mundial en salud mental y también esa parte de trauma. Y en este libro nos da una bofetada de realidad, sobre todo de las que despiertan. En este libro, Mentes dispersas, el origen y la curación del trastorno por déficit de atención, es un título que va mucho más allá del TDAH y que, desde mi perspectiva, deberíamos leer todos. Y todos me refiero a cualquier persona que trabaje con otras personas o inclusive con uno mismo, con una misma. Pero aquí quiero hacer un inciso, quiero hacer una puntualización, y es que habla de trastorno, habla de la curación del trastorno. Aquí algo que me resulta muy personal es que yo no lo llamo trastorno. A mí me gusta llamarlo padecimiento o también me gusta llamarlo condición, ¿no? ¿Pero por qué esto? Porque el trastorno como que muchas veces no tiene cura. Pero él, Gabor Maté, en este caso, lo que hace es hablar de la curación del trastorno. Claro, él es médico, por lo tanto tiene que hablar de trastornos, pero a mí me gusta llamarlo condición porque cuando hay una condición significa que hay un origen y por ende también una solución a ese padecimiento. Pero esto ya son cábalas mías. Entonces, hoy te traigo un poco parte de ese libro, pero también te quiero hablar del trastorno del déficit de atención y de la hiperactividad enfocado al liderazgo. Y lo digo por experiencia. Y sí, tengo TDAH y lo digo a mucha honra. Tengo una mente neurodivergente y esto bueno, no me ha privado de hablar cuatro idiomas, de tener una agencia de marketing y comunicación, no me ha privado tampoco de tener una escuela de formación online, ser speaker internacional, docente en universidades internacionales, escuelas de negocio y en empresas de todo el mundo, además de ser formadora y mentora de emprendedores, directivos y líderes. Durante mucho tiempo, el TDAH, insisto, trastorno del déficit o por déficit de atención con hiperactividad, se ha percibido únicamente como un obstáculo. Distracción, impulsividad, falta de enfoque, exceso de energía, etiquetas que, sinceramente, se nos quedan cortas. Porque detrás del TDAH hay algo mucho más importante, una forma diferente de procesar el mundo. Y cuando a mí me decían, ostras, Elia, es que siempre vas a 10 pasos por delante. No paras de tener ideas, no te centras, te dispersas enseguida. Y aquí mi recomendación es que deberíamos aprender a abrazarlo. El TDAH puede convertirse en un motor brutal de liderazgo y de marca personal. Y soy la prueba fehaciente de ello. Bueno, yo y miles de personas que también lo padecen y que encima son grandes líderes en sus sectores. El doctor Gabor Maté, en su libro Mentes Dispersas,
Bueno, de hecho lo resumí en mi blog y en mi newsletter de LinkedIn. Hice el resumen, la síntesis de su libro, lo podéis encontrar, de hecho lo compartí esta semana en mi blog, de hecho es el último artículo en mi blog y en mi newsletter de LinkedIn. Nos recuerda, sobre todo, que el TDAH no es simplemente un trastorno, o un trastorno, mejor dicho, aquí la N me la he comido, sino una forma particular de proceder y de procesar el mundo. Una mente que, jolines, lejos de ser deficitaria, porque lo hablamos, el TDAH, sus siglas, el acrónimo TDAH, al final esas siglas lo que están haciendo es hablar de un trastorno, pero lejos de ser deficitaria, insisto, se mueve con intensidad, curiosidad y sobre todo, chicos, chicas, con mucha, mucha, mucha creatividad, incluso muchas veces exceso de ella. Este enfoque es clave para entender cómo podemos transformar nuestra condición en ventaja estratégica para el liderazgo y para la marca personal. Y aunque el libro parte del TDAH, Gabor Maté amplía la mirada a todas las personas con una mente inquieta, con dificultad para mantener el foco. Sí, sí. Y además que procrastinamos, ¿verdad? Eso te debe sonar. Que además nos sentimos saturadas o emocionalmente, am, ¿cómo lo llamaría? ¿Inestables? Tenemos una intensidad emocional que va mucho más allá de las emociones básicas. Vivimos con una intensidad y una forma de ver el mundo mucho más allá de las emociones que conocemos comúnmente y que nos hemos sentido muchas veces demasiado intensas toda la vida. A mí cuando me dicen, es que eres muy intensa, Elia, ya, no es que sea intensa, es que esa condición hace que viva la vida de una forma muy diferente a la mayoría de personas. Yo me puedo emocionar con un atardecer, con un campo de flores, puedo vivir de una forma diferente a la que viven la mayoría de personas. Y voy a poneros un caso real que yo vivo a diario. Pablo, a la que la mayoría de personas que me siguen conocen, Pablo, él es mucho más hermético emocionalmente. Él es mucho más introvertido. Yo soy mucho más extrovertida. Ahora Pablo, desde hace unos años, también es verdad que ha cambiado esa forma de ver el mundo, pero queda muy lejos todavía a la forma en la que yo lo veo. De hecho, él siempre me dice, Elia, ojalá yo viviera con tanta intensidad la vida. De hecho, es una envidia sana porque creo que aprovecharía mucho más cualquier situación. Y es cierto, yo de cualquier situación hago un mundo de ella, pero en positivo. Seguro que te suena, claro que te suena. Aquí una levantando la mano diciendo, hey, yo soy esa persona que vive con intensidad. ¿Cuántas y cuántos de vosotros vivís con esa intensidad? Que parece que procrastinamos todo el mundo, que lo dejamos para mañana, pero que nos parece que no somos productivos y a la vez somos muy productivos. Nos cuesta también, es verdad, mantener el foco, pero cuando encontramos algo que realmente nos apasiona, ¿no os pasa? Que podríais estar horas y horas y horas con ese algo, esa actividad. Fijaos, en este segundo bloque del capítulo, el TDAH y el liderazgo, un vínculo inesperado. Quienes tenemos TDAH solemos ver el mundo como un gran mosaico. Saltamos de idea en idea, pero eso también nos permite conectar puntos que otros pasan por alto, ¿no? Otras y otros pasan por alto. ¿Sabes lo que significa eso en el liderazgo? Innovación, creatividad disruptiva, capacidad de inspirar a equipos con energía. Los líderes con TDAH suelen compartir rasgos que, bien gestionados, se convierten en atributos diferenciales. Y hoy te traigo 4 rasgos diferenciadores. Una, la visión panorámica. 2, la alta energía. 3, la creatividad disruptiva. Y 4, la agilidad y rapidez en la toma de decisiones. Voy a desgranar un poquito cada una de ellas. La visión panorámica se basa en que la mente inquieta es capaz de ver múltiples posibilidades y personalidades en otras personas, es decir, cómo ven o cómo vemos a nivel psicológico otras personas, como que hacemos una radiografía de ellas. Y también es verdad que somos capaces de ver múltiples escenarios. Eso facilita la innovación y la detección de oportunidades donde otros solo ven rutina. Y aquí podríamos hablar de forma sintetizada de conectar ideas y oportunidades. En el punto de alta energía, la hiperactividad canalizada, porque esto no es, soy TDAH, ya puedo hacer todo esto. No, ojo,
La verdad es que a mí me ha costado muchos años aprender a trabajarla y sigo trabajándola, porque hay momentos en los que me sobrepasa, me abruma inclusive. Hay momentos en los que me cuesta gestionar esa hiperactividad y te soy muy, muy, muy honesta. Hay momentos en los que cuando yo estoy enfadada o cuando algo me apasiona, es muy complicado controlar ese push, ese incremento de emocionalidad. Ahí, ahí hay una parte de el combo que se le llama, bueno, combo no, el cuarteto de la felicidad, que son la dopamina, la oxitocina, la serotonina y las endorfinas. Cuando las cuatro hormonas bailan al unísono, es jodidísimo, en serio, porque hay que saber gestionarlo. Entonces, en la alta energía, la hiperactividad, si la canalizas bien, si la trabajas bien, se convierte en motor de motivación, de resiliencia y de capacidad para arrastrar equipos con entusiasmo. Ese exceso de energía, esa energía como motor, nos deriva o puede ser el sinónimo de entusiasmo contagioso. Y esto Pablo siempre me lo dice, de buenas, y yo suelo ratificarlo que cuando yo estoy feliz, cuando yo estoy en plan súper mega positivo, de hecho yo soy una persona muy positiva, soy muy optimista, pero realista, es decir, no soy fantasiosa. Cuando tengo ese crecimiento de hiperactividad en el estado emocional más beneficioso, en esa energía, contagio a todo el mundo, esa positividad a raudales. Ahora bien, cuando tengo un día cruzado, cuando tengo un día de enfado o incluso de tristeza, que, ojo, ahí es necesaria, la tristeza es necesaria. Ahí, en ese punto, yo he aprendido a, sobre todo, transformarla en conocimiento, en conocerme mejor a mí misma. Pero cuando es al principio de ese momento de tristeza o de enfado, ahí también es cierto que tenemos que saber trabajarla para saber apartarnos, porque también la contagiamos. Entonces, hay que aprender a canalizar toda ese exceso de energía o esa alta energía. Luego, el tercer punto es la creatividad disruptiva. La dificultad para mantener la atención lineal a veces genera conexiones inesperadas entre ideas. Eso, para mí, es oro puro en procesos de innovación, branding y comunicación. Aquí al final la innovación desde la dispersión, si la trabajamos, también podemos utilizarla como la gallinita de los huevos de oro en disrupción, en innovación y en creatividad. Pero ojo, aquí hay que generar un hilo conductor. Nosotros, los que tenemos un cerebro neurodivergente, que además de ser TDAH, también somos PAS, personas altamente sensibles, cuando utilizamos esa creatividad y esa emocionalidad, puede ser brutalmente poderoso. Pero hay que trabajarlo para que no nos vayamos a la dispersión, que para nosotros esto es muy fácil. Por ejemplo, vuelvo otra vez a la parte de comparaciones. Pablo tiene un poder de concentración, esto ya lo he dicho en otros capítulos, tiene un poder de concentración brutal, hasta el punto de que yo le puedo estar hablando 20 veces preguntándole lo mismo y es capaz de no responderme. ¿Por qué? Porque está concentrado. O inclusive decirme vale o sí o de acuerdo y ni tan siquiera escuchar lo que le estoy diciendo. Lo dice por omisión. Entonces, luego le pregunto de nuevo y ni se acuerda de lo que le he preguntado. Esto para algunas cosas es muy bueno, pero para otras, en cuanto a relaciones personales, puede ser un poco perdón, un poco, bueno, un poco fastidioso. Pero en mi caso, por ejemplo, yo me disperso con el vuelo de una mosca. Puedo estar haciendo 20 cosas a la vez e ir terminándolas cada una de ellas. Pero cuando hablamos de un discurso, por ejemplo, cuando hablamos de una formación, una de las cosas que nos sirve muy bien a las personas que nos dispersamos tanto es, por ejemplo, en mi caso, yo lo que hago es decir, hago un inciso. ¿Por qué? Por dos razones. Una, porque si yo estoy lanzando un mensaje exponiendo una idea y de repente empiezo otra idea, otro mini discurso, otra historia hija a la hija madre, a la idea principal, lo que estoy haciendo es, yo me disperso, aunque luego dentro de mí vaya conectando todas las historias, pero lo que consigo es que las personas que me están escuchando, lógicamente, se van a dispersar, se van a perder la conexión y para más INRI van a desconectar, van a perder esa capacidad de atención. Entonces, ese secuestro de atención que hemos logrado al principio se va a perder. Entonces, mi recomendación es que cuando habléis de muchas ideas, cuando empecéis con una idea y luego queráis introducir otra idea, pero aún no habéis terminado de exponer la idea
uno, ¿no? Por así llamarlo, digáis, hago un inciso y luego retomo la idea principal o la primera idea. ¿Por qué? Porque de esta manera haces que el cerebro de las personas que te están escuchando digan, vale, muy bien, aquí hay un pequeño parón para introducir un nuevo concepto, un nuevo dato, una nueva idea, una nueva información. Pero tienen en cuenta la primera idea. ¿Me explico? Y luego ya cuando se termina esta segunda idea de exponer, luego vuelves a la idea principal o a la primera idea. De tal manera que el cerebro de las personas que nos están escuchando puedan retomar el hilo y de nuevo no perder ese hilo conductor. Luego la creatividad disruptiva, insisto. Vuelvo otra vez a esa dificultad para mantener la atención lineal, ¿de acuerdo? Por eso, a colación de lo que estábamos diciendo. Y finalmente, la agilidad y rapidez en la forma de decisiones. Aunque puede verse como una impulsividad, de hecho, los TDAH somos bastante impulsivos. Yo en esto sigo siéndolo, lo he trabajado mucho, sobre todo en la parte personal. En en la parte personal, cuando somos tan impulsivos, para bien está muy bien, pero para mal también nos fastidia un poco las relaciones. Entonces, mi madre siempre me dice, Elia, tú antes de decir algo tienes que contar hasta 10. Y yo siempre le digo, no, mamá, yo tengo que contar hasta 3257 y a veces incluso hasta más. ¿Por qué? Porque me conozco, porque durante muchos años he hecho un trabajo de autoconocimiento que me ha ayudado a poder hablar de este padecimiento, condición o como quieras llamarle. Entonces, aquí, aunque puede verse como una impulsividad o como impulsividad, también aporta agilidad en entornos donde la lentitud es sinónimo de fracaso. Y yendo un poquito a cómo potenciar el TDAH en tu marca personal, vamos a hablar de este punto como algo muy beneficioso. Y es que la marca personal no se construye desde la perfección, y todos lo sabemos. El que crea que la perfección existe siento deciros y siento decirte, si tú lo estás pensando, que es un craso error. Siento hacer de abogado del diablo, pero la perfección no existe. Es decir, podemos buscarla, pero la perfección más absoluta para mí radica en la imperfección, en lo que nos hace imperfectos, pero sobre todo auténticos. Esas pequeñas imperfecciones, esos puntos de dolor donde podemos mejorar nuestra parte personal y profesional, hacen ser quienes somos. Y cuando hablo de construir una marca personal imperfecta, hablo desde la autenticidad. Contar que tienes TDAH no te resta credibilidad. Yo, de hecho, hace tiempo ya que lo estoy contando. Igual que conté que con 17 años, pues bueno, sufrí abusos de una persona con la que empecé a salir en la primera relación que tuve con un chico y mi cerebro, bueno, pues lo bloqueó, esa historia, ese capítulo de mi vida, lo bloqueó hasta los 32 años. Yo sufrí malos tratos físicos, mentales, psicológicos, emocionales y eso lo bloqueó. El cerebro humano es una máquina perfecta. A raíz de eso, yo sufrí anorexia y bulimia. Estuve a punto de morirme y esto lo digo ahora con la boca muy tranquila, con la cabeza muy tranquila. Digo con la boca tranquila porque muchas veces cuando empiezas a contar estas partes de tu vida personal que quizá creas que te restan, el problema es que lo dices con la boca pequeñita, ¿no? Y yo lo digo ahora con toda la tranquilidad porque ya he hecho un proceso de interiorización, un proceso de autoconocimiento, un proceso de autoestima y sobre todo esas inseguridades trabajadas, ¿no? Entonces, cuando tú hablas del TDAH, no te resta credibilidad, al contrario, te humaniza, te conecta y sobre todo muestra cómo has transformado una aparente, entre comillas, debilidad en tu mayor fortaleza. Yo siempre digo que para mí el TDAH me ha permitido conocerme mucho mejor, pero sobre todo me ha permitido trabajar el hiperfoco y también conocer esa parte de mí que a priori podía parecer algo, algo que era una debilidad, algo que era una barrera, algo con lo que tenía que luchar. Y no tengo que luchar con el TDAH. El TDAH es igual que los miedos. A los miedos no hay que temerlos, hay que comprenderlos, respetarlos y dejarles un pequeño espacio en tu cerebro para que sirvan de estado de vigía, de estado de alerta, porque somos seres más emocionales que racionales. Por lo tanto, las tomas de decisión habitualmente son emocionales, pero para eso están ahí los miedos entendidos como estado de vigía, de alerta, para que cuando tengas que tomar una decisión no sea tan emocional y sea más cabal, más racional. Mostrar que tienes TDAH y cómo lo integras en tu vida profesional te conecta con las personas desde la vulnerabilidad y la verdad. Ojo con la palabra vulnerabilidad. No hablo de vulnerabilidad
como sinónimo de dar pena, ¿vale? Al contrario, hablo de vulnerabilidad como sinónimo de crecimiento personal, como sinónimo de aprendizaje, como sinónimo de autoestima, como sinónimo de crecimiento y sobre todo de motivación e inspiración para otras personas. De hecho, hay estrategias concretas que quiero recomendarte. Una de ellas es la narrativa identitaria. Am, ¿Cómo te lo cuento? Vale, convierte tu condición en relato, no como excusa, no como pena, sino como diferencial, como un valor diferenciador. Por ejemplo, gracias a mi mente inquieta, conecto puntos que otros pasan por alto. Al final, narrar tu condición como parte de tu identidad. Luego está la estructura de apoyo. Aprovecha herramientas externas para organizar lo que tu mente dispersa no siempre ordena sola. Por ejemplo, calendarios visuales, aplicaciones de foco, rutinas de microtarea. Esto a mí me funciona muy bien, porque si no, estaría haciendo 30.000 cosas en lugar de 10 cosas, porque al final necesito hacer más de una cosa a la vez, porque si no, me aburro. ¿Verdad que te suena? Si solo haces una cosa, te aburres, ¿verdad? Pues esto también es otro de los grandes síntomas. Luego está la visibilidad estratégica. Muestra cómo tu creatividad, tu energía, tu mirada distinta generan valor en proyectos reales. No hables solo de lo que eres, demuestra lo que produces. Mostrar con ejemplos cómo tu diferencia crea valor a otras personas, marcas personales, inclusive a otras empresas, sean corporativas, sean pequeñas o medianas empresas, sean empresas familiares, lo que sea. Pero cómo ayudas a mejorar la calidad de vida de otras personas a través de ese valor diferenciador. Hablando de narrativa, un poco de la estrategia narrativa dentro del TDAH y del liderazgo, aquí una de las cosas de las que me gusta hablar a mí es del story doing. Es decir, si en el storytelling hablamos de cómo comunicar a través de las historias, cómo contar historias, sobre todo esta parte profesional, si en el storytelling estamos hablando del decir, en el story doing estamos hablando del hacer. Pasamos de la narración a la acción, del decir al hacer. Por lo tanto, aquí va más allá del storytelling. En este caso, lidera con acciones que encarnen tu capacidad de ver diferente, de crear distinto y sobre todo de ejecutar con pasión. Y llegados a este punto, me gustaría hablar un poco del aprendizaje del libro Mentes Dispersas aplicado al liderazgo. En mi blog y mi newsletter de LinkedIn, como te comentaba al principio del capítulo, compartí un resumen del libro del doctor Gabor Mate, ¿vale? Mentes dispersas. Ahí él explica que el TDAH no solo es una cuestión de déficit, sino de sensibilidad y sobre todo también de cómo nuestro entorno moldea esa dispersión. Esa sensibilidad, cuando la llevamos al terreno del liderazgo, cuando lo llevamos al terreno de gestionar equipos, se traduce en empatía profunda, pero también en innovación con propósito y sobre todo también algo que a mí me gusta hablar y es de resiliencia narrativa. En el libro Mentes Dispersas, pues lo vuelvo a traer aquí por si has llegado tarde o por si no te diste cuenta al principio, es este de aquí, que lo compré hace años y es la segunda vez que me lo leo porque, bueno, me hace sentir bastante identificada. Hago también aquí un pequeño inciso del libro. Cierto es que hay momentos en los que no me gusta cómo lo aborda al principio porque lo llama enfermedad, habla de curación. Hostia, yo no quiero curarme del TDAH. Yo lo que quiero es entenderlo, comprenderlo y utilizarlo a mi favor, que es lo que yo he hecho de forma autodidacta a través de los años, ¿de acuerdo? Pero bueno, él en este caso habla de cómo las experiencias tempranas, la sensibilidad emocional y la percepción en el entorno moldean las mentes con TDAH. Aquí, desde el punto de vista del liderazgo y la marca personal, esto se traduce en tres puntos básicos. Perdonadme, ¿eh? Hago otro inciso. Llevo unos días, 2 o 3 días, con un poco de tos, de congestión, porque Ona ha empezado la escuela infantil, lógicamente, la escuela, la guardería, y ya sabemos todos que cuando los niños empiezan la guardería, ¿qué pasa? Que todos los virus entran en casa, los niños se hacen inmortales y los papás morimos por el camino. Entonces, Ona anda con los moquitos y la congestión y aquí mamá absorbiéndolo todo. Bueno, cierro el inciso, sigo con ese punto de vista desde el punto de vista del liderazgo y de la marca personal, el aprendizaje de mentes dispersas del libro ay, Dios, madre mía, ya me saldrá, de Gabor Maté. Bueno, para que veáis, ¿eh? Al final yo tengo mi pequeño guión, pero voy improvisando también muchas cosas.
Habla de tres puntos básicos. Uno, la empatía profunda. Dos, la resiliencia narrativa. Y luego, bueno, resiliencia narrativa lo pongo yo como nombre, ¿de acuerdo? De hecho, cuando yo hago resúmenes de libros o cuando hablo de libros, siempre lo hago desde mi perspectiva, desde mi experiencia, desde mi percepción y desde mi opinión personal. No creo en las verdades absolutas, ni mucho menos. No todo es blanco o todo es negro, pero sí me gusta pensar que mi opinión, desde mi punto de vista, puede conectar con otras personas. A lo mejor quien haya leído este libro no pensará igual que yo, pero en este caso vuelvo a lo mismo. No me gusta cómo habla de enfermedad o curación, ¿de acuerdo? Creo que se podrían haber, bueno, pues buscado otras palabras, pero sí está bien que si utilices la palabra enfermedad o curación, desarrolles un poquito el por qué quieres mencionar estas palabras, aunque luego sí que es verdad que luego a través del libro te vas dando cuenta de que él no lo tacha tanto como enfermedad, ¿no? Entonces, en la empatía profunda, muchos líderes con TDAH desarrollan una sensibilidad especial hacia las emociones de los demás, hacia las emociones de los equipos que está gestionando, lo que los convierte en comunicadores poderosos. Luego, lo que yo llamo resiliencia narrativa es transformar el dolor o la frustración en historia personal. Inspira a otros. Esto tenedlo siempre en cuenta. Cuando hablamos del TDAH como un punto de dolor o algo que puede mejorarse o algo que puedes coger como una deficiencia en tu cerebro divergente que luego tú potencias a través del trabajo personal, ¿no? Entonces, lo que hace esto es lograr que personas que sienten igual, viven igual y que quizá ni tan siquiera se habían dado cuenta de que lo tenían, se percatan de ello o que nunca le habían puesto nombre y se dan cuenta de que personas donde, en este caso yo, dentro del marketing y la comunicación, tengo voz, se me conoce, es posible que inspiremos y motivemos a otras personas y esto es maravilloso. Así que la vulnerabilidad deja de ser debilidad para convertirse en fortaleza. Y luego la innovación con propósito. Las mentes dispersas no solo generan ideas, sino que lo hacen con una intensidad que puede transformar equipos, marcas y culturas. Y aquí está la palabra mágica, transformación. ¿Cuál es la transformación que tú vas a lograr siendo TDAH, siendo una mente dispersa, siendo una mente, como dirían en neurociencias, una mente divergente o neurodivergente? Entonces, para todo ello, te traigo algunos ejercicios prácticos. Si eres un líder con TDAH, si eres un emprendedor con TDAH, si eres, ah, si eres una marca personal con TDAH. Bueno, perdón por este carraspeo de voz de nuevo. No voy a editar este vídeo, no voy a editar este capítulo, porque creo que también forma parte de esa autenticidad y de contaros, pues bueno, por qué tengo esta carraspera de voz. Entonces, está muy bien que yo os cuente todo esto, mi visión, cómo lo veo, mi perspectiva, pero mejor está que dentro de este capítulo, que hoy está siendo bastante largo, te traiga algunos ejercicios. Fijaos, os traigo o te traigo tres ejercicios. Uno, el mapa narrativo de fortalezas. Dos, la marca personal en tres fases. Y tres, rituales de foco breve, ¿vale? Os podría traer muchísimos más. Y de hecho, si realmente os gusta este capítulo, decídmelo, contádmelo, ponedmelo en los comentarios y puedo crear otro capítulo con más ejercicios prácticos, única y exclusivamente por y para ello. Al final, todos estos contenidos los estoy creando por y para vosotros. Si hay algún capítulo que me decís, Elia, me ha encantado este capítulo, se me ha quedado corto, ¿por qué no hablas más sobre este punto en el que estuviste hablando en este capítulo? Yo encantada de la vida de que me digáis qué queréis que cree para vosotros, ¿de acuerdo? De qué queréis que hable dentro de mi experiencia, por supuesto, no desde la tendencia y no desde algo que desconozco. Ejercicios prácticos con TDAH, para personas con TDAH. El mapa narrativo de fortalezas. Aquí te recomiendo que hagas una lista de los rasgos de tu TDAH que más te han incomodado, porque de ahí parte la base, de salir de esa incomodidad. Siempre digo que dentro de la zona de confort no nace nada, pero algo maravilloso es meterte en la incomodidad, porque en la incomodidad es donde vas a encontrar la solución a problemas, retos, inquietudes y necesidades, sea a nivel profesional o sea a nivel personal. Reescríbelos en positivo. Impulsividad, por ejemplo, rapidez de acción. Distracción, curiosidad múltiple. ¿Veis por dónde voy? Es decir, si impulsividad para ti es un rasgo negativo, es dentro de un contexto negativo,
conviértelo en rapidez de acción. Si la distracción, esa dispersión que tanto nos ocurre a nosotros, es algo negativo, conviértelo o táchalo de curiosidad múltiple. Al final, lo importante es incorporar estos nuevos significados en tu discurso de liderazgo. En cuanto a la marca personal, en 3 fases, te recomiendo que redactes un claim personal, un eslogan personal, una frase que sea muy intensa, personal, que te defina y que integre tu condición. Por ejemplo, soy una mente inquieta que transforma la dispersión en innovación. Esta es mía, no me la copies, porfa, ¿vale? Entonces, esto hace que potencies tu condición, pero sin que suene a algo negativo, a algo que no pueda ayudar a otros, todo lo contrario. Úsalo en presentaciones, en redes sociales, en comunicaciones profesionales, en newsletter, en tus vídeos, pero hazlo tuyo, de verdad. Y luego los rituales de foco breve. Aquí te recomiendo que trabajes en bloques de 20 minutos con recompensas pequeñitas. Esto te lo recomiendo. A mí personalmente no me funciona mucho, porque yo en 20 minutos no tengo ni para empezar. Aquí quizá podrías hacerlo en bloques de 1 hora. Yo aquí sí que lo hago. En 1 hora me funciona. Hago 1 hora, hago un pequeño descanso de recompensa de, yo qué sé. En este caso, por ejemplo, hoy estaba revisando el guión de este video podcast y a la hora de revisión, de actualización, de meter más cositas personales, de de indagación también de todo lo que supone crear un capítulo así, lo que hice fue, trabajé la primera hora y durante 10 minutos me puse una serie que estoy ahí viendo en Netflix, ¿vale? Fantástico, 10 minutos, chimpún, luego seguí, terminé y como resultado es lo que tenemos hoy aquí. Aprovecha el hiperfoco natural del TDAH para profundizar en tareas clave o incluso haces 1 hora y luego pues a mí, por ejemplo, me hace desconectar, no te rías, me hace desconectar pasar el aspirador por casa. Algo tan inverosímil, tan común, tan que, no sé, aburrido para la mayoría de personas, a mí me hace desconectar. Y como soy hiperperfeccionista, lo que hago es aprovechar y convertir ese perfeccionismo mío, en lugar de hacerlo con el trabajo, porque si no, no avanzo, la perfección, hago otro inciso, ¿eh? La perfección es la antítesis y la enemiga de las cosas hechas. Por lo tanto, en el trabajo no hace falta que esté todo perfecto. Es mejor que esté hecho. Pero si yo durante 10 minutos paso el aspirador dándome una pequeña recompensa de esa hora que he trabajado con el hiperfoco, lo que hago es ser hiperperfeccionista con pasando el aspirador, ¿no? Con la aspiradora. ¿Por qué? Porque, bueno, voy con los recovecos de la casa, etcétera, etcétera. Y esto ya me quita un pesito de encima. Algo que te parecía seguramente tonto, termina siendo algo que tu cerebro procesa como súper productivo. Ay, vaya capitulón hoy, ¿eh? Y vaya extensión. Me he emocionado demasiado en este tema. Fijaos, al final es liderar desde la autenticidad. Así que, si alguna vez pensaste que el TDAH era un freno, era una barrera, quiero que lo veas distinto, quiero que lo veas diferente. Es parte de ti, evidentemente, es parte de tu ser, de tu esencia, de tu ADN, y bien canalizado puede convertirte en un líder auténtico, en un directivo brutal, potente y en una marca personal ya no solo de líder, es decir, estaba enfocado al liderazgo, pero también como marca personal y también como emprendedor. O sea, aterrízalo también como si fueras el emprendedor que acaba de nacer, que no te frene el TDAH. Así que puede ser una marca personal que conecta de verdad. El TDAH no es un defecto a ocultar, ni tampoco es una excusa para frenar tu desarrollo. Al final, es parte de tu identidad, de tu ADN, insisto. Y si lo gestionas bien, puede convertirse, o mejor dicho, lo puedes convertir en el motor de tu liderazgo, en el motor de tu marca personal memorable. Como escribí en el resumen que como os contaba al principio, ¿no? Esta semana he compartido en mi blog, en eliaguardiola.com, en la parte del blog y en mi newsletter Storytelling para Todos en LinkedIn, hice el resumen, la síntesis de los puntos clave del libro Mentes Dispersas. Y como bien dije ahí, el mayor reto no está en cambiar quiénes somos. El mayor reto para nosotros es entendernos, es reconciliarnos. Sobre todo, nos autosaboteamos. Y lo primero que tenemos que pensar
con esa parte de autoestima es que tenemos que reconciliarnos o abrazar nuestra propia narrativa y sobre todo aprender a liderar desde ahí. Como suelo decir, al final somos la relación más larga que vamos a tener en nuestra vida. Quiérete bien y no a medias, porque la dispersión, cuando se canaliza, puede convertirse en el terreno fértil donde nacen las ideas que transforman no solo a los demás, sino a ti misma. Así que, señores, señoras, chicos, chicas, tú que me estás escuchando, soy Elia Guardiola y esto es Maldita Narrativa. Pero sobre todo, recuerda, tu historia no se trata de ser perfecta, tu historia se trata de que sobre todo sea tuya. Nos escuchamos la semana que viene con otro capítulo de comunicación, de historias, de narrativa. Escríbeme aquí en los comentarios qué te ha parecido, cuál es el punto que más te ha gustado de este capítulo súper extenso y sobre todo compárteme tus ideas. ¿Qué necesitas que comparta contigo de mi experiencia para que pueda ayudar a otras personas? Nos escuchamos en breve. Hasta luego.